Muy buenas a todos y bienvenidos a Virtual Architects, y hoy en esta masterclass vamos a tratar uno de los temas más controvertidos, ¿no? De si se puede vivir como concept artist, ¿no? Y qué debéis hacer, ¿vale? Para todos aquellos que estáis pues estudiando o que os gusta todo el tema de dibujo, cómo podéis introduciros en esta industria a día de hoy. Que sé que hay muchas dudas, ¿vale? Que hay mucho miedo o que no sabéis cuando tiráis ofertas de empleo, que os rechazan y demás y no sabéis cómo entrar. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? ¿Vale? Hoy lo que vamos a tratar sobre todo son los problemas del portfolio, que sabéis que es lo más importante a la hora de vosotros poder entrar en la industria. Luego, cómo podéis posicionaros en redes sociales y también en vuestras redes profesionales para intentar destacar de la competencia, porque vamos a ser realistas, la competencia es brutal en este sector y por lo tanto tenéis que ser mejores que el resto, ¿no? Y todo pasito cuenta, ¿vale? Y luego, tenemos también el tema de networking, que esto nos va a abrir muchas puertas y va a ayudaros a poder conseguir una cartera de clientes para que poquito a poco vayáis cada vez facturando más y teniendo más oferta laboral. Y bueno, también a nivel de tecnologías futuras, ¿no? El tema del 3D, que es tan importante en la industria del concept, que mucha gente le tiene miedo, pero vais a ver que no, es mucho más sencillo de lo que parece. Y por último, el gran miedo que tenemos todos, ¿no? O que tiene todo el mundo, que es el tema de la inteligencia artificial, que yo esto lo entiendo que mucha gente le tiene miedo, pero vais a ver cómo desde dentro se ve desde otra forma, ¿vale? No se ve como algo a lo que hay que algo que sea un enemigo, sino que va a ser con un aliado. Entonces, ¿quién mejor, ¿vale? Para explicarnos todo esto que un profesional como pueda ser Pedro Veloso, que tenemos aquí, que es nuestro director del máster de Concept Art? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. Vale. Pedro, y aquí estamos. Pedro, para quien no lo conozca, es un concept artist con ¿cuántos años de experiencia? 10 años. 10 añitos de experiencia ya en el sector. Has trabajado en el sector cine, sector videojuegos y sector también de cine, videojuegos y publicidad y todo, ¿no? Creo. Publicidad, sí. Entonces, bueno, pues Pedro ahora le voy a dar mano suelta para que él nos vaya contando un poquito. Vamos a empezar, si te va bien, con el tema del concept, ¿no? ¿Cómo se tienen que preparar, cómo se tienen que preparar ellos el portfolio? Sí, claro, o sea, yo os voy a hacer un repaso de lo que suelo ver más o menos en los portafolios juniors y os voy a dar algunas indicaciones de lo que pues hacer y de lo que no hacer, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que tengo aquí y lo que suelo ver mucho en ArtStation y en general es el contenido redundante, digamos, contenido que ya es hecho varias veces por toda la gente. Entonces, y entre pues varios temas tenemos lo típico, ¿no? La chica cyberpunk, que pues hay bastantes artistas que lo hacen, o sea, y esto no estoy diciendo que es mal, pero que ya se ha hecho muchas veces. También con el pasillo ciencia ficción, o sea, esto se ve bastante. La típica ciudad de cubierta con vegetación al estilo de Last of Us. Esto es algo que creo que todos nosotros como artistas pues queremos o hemos hecho alguna pieza así de este género. Y también tenemos las montañas puntiagudas con un castillo, ¿vale? O sea, esto se ve muchísimo. ¿Sabes? Lo mismo que con una casa dentro del bosque. Son temas que se ven muchísimo hoy en día. Entonces, estos temas, digamos que está bien explorarlo, pero como ya se han hecho tantas veces, es mejor evitarlo, ¿vale? Crear otro tipo de ideas. Claro, porque lo que tiene que entender la gente es que un concept artist no solamente es un ilustrador, sino que un concept artist es más un diseñador, tiene que crear cosas nuevas. Entonces, el potencial de tu portfolio está en el poder mostrar algo innovador, ¿no? Exacto, sí, eso es. Y bueno, pues tener esto en cuenta. Y lo siguiente que os quiero hablar pues es el exceso de fanart, ¿vale? Y aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? De lo malo y de lo bueno, ¿vale? Entonces, aquí vemos en este perfil que pues este artista tiene bastantes fanarts de Fortnite y al mismo tiempo pues creo que tiene un estilo más basado en manga, ¿vale? Entonces, esto yo evitaría, ¿vale? O sea, tener una pieza única de fanarts
está bien, depende de la situación, pero que vuestro portafolio sea mayoritariamente pues fanart, yo creo que deberíamos evitarlo, ¿vale? Y aquí tengo algunas piezas del mismo artista que también, pues una vez que esto es un fanart, pues creo que el logo de Epic Games no merece la pena ponerlo, ¿vale? Entonces es cuestión de evitarlo, pero esto es si estamos empezando, ¿vale? Lo bueno del fanart es cuando ya tenemos pues buenos fundamentos y tenemos nuestra voz artística desarrollada, que es el caso de este artista, que es muy bueno y hace fanart, pero al mismo tiempo es un fanart único, ¿vale? No es que esté haciendo un estilo que ya exista, sino que adapta digamos, la propiedad intelectual, ¿no? Que es el Batman, ya a su propio estilo, ¿no? ¿Vale? Y aquí vemos que un ejemplo, funciona muy bien. Perdón, Pedro. Es un ejemplo muy bueno, creo yo, también sería, por ejemplo, Spider-Man, que Spider-Man es muy famoso dentro del mundillo de cómics, películas y demás. Hemos visto que hay como muchos estilos, ¿no? Tú puedes coger un Spider-Man, pero Spider-Man lo podemos seguir evolucionando. Incluso, por ejemplo, la película esta de Sony del multiverso de Spider-Man, ¿no? Esa estética que rompió, ¿no? Porque dice, vale, vamos a buscar una estética nueva, vamos a rediseñar ese Spider-Man y crear una estética nueva. Pues sería un ejemplo igual que este, ¿no? Que coges al Batman, dices, vamos a rediseñar al Batman y vamos a crear algo nuevamente único. Claro. Sí, eso es. Sí. Bueno, y aquí vemos que esto pues me funciona muy bien. Pues luego os quiero pasar también otro tema que es el foco en la ilustración, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí tengo varios ejemplos de ilustraciones que están bien, pero bueno, si queremos pues seguir nuestra carrera como concept artists, pues más que tener pues ilustraciones en nuestro portafolio es pues saber pues enseñar que sabemos solucionar pues problemas técnicos de narrativa visual y todo lo demás, ¿vale? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que están muy bien renderizados, pero al final pues no solucionan mucho los problemas del día a día de un estudio de videojuegos, ¿no? O de películas, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de lo que sí solemos hacer pues en nuestro día a día como concept artist, ¿vale? Entonces empiezo aquí por esta ilustración, digamos. Esto es como un keyframe art, ¿vale? Pero sería el resultado final de todo este proceso que ha hecho este artista, ¿no? O sea, digamos que este artista no se ha enfocado solo en esta vista, sino que pues ha pensado también cómo sería el interior, la puerta principal y también pues algún vehículo que esté en el interior, algunas tiendas y tal. O sea, ha pensado en esto como un todo, ¿no? O sea, y esto es bastante útil para todo el equipo y también los artistas 3D. Lo mismo aquí con este edificio, ¿vale? O sea, es ir viendo vistas y ponerlo fácil para el equipo, ¿vale? Aquí también, este es muy típico, pues hacer estos tipos de trims, estos detalles, es muy común, ¿vale? Lo mismo con props. Y aquí tenemos eso también. Al final es lo que me llega a mí, ¿vale? Yo que soy del propio Enviro, a mí lo que me llegan justamente son estas ideas y lo que tenéis que entender es que, claro, estáis trabajando en un equipo, ¿no? Entonces el equipo al final, pues todas estas herramientas, o sea, lo que tenéis que hacer es ese trabajo de investigación para que luego el resto de departamentos puedan crear esto y crear ese render, ¿no? Porque la gente nos centramos demasiado en el render, pero ese render, ¿vale? Le falta información, entonces esa información la tenemos que desglosar, hay que hacer ese trabajo de investigación, de desarrollo y sobre todo una cosa que solemos llamar mucho que es la iteración, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las lámparas y tenemos distintos diseños de lámparas, ¿no? Entonces pues eso para que luego los directores de arte y demás vayan escogiendo y decir, vale, pues mira, este encaja mejor, este otro. Entonces eso es el error más común que veo, porque la gran mayoría de portfolios no tienen apenas nada de este tipo de desglose más técnico. Claro. Sí, eso es. Vale, aquí os paso algunos ejemplos más.
Y bueno, pues aquí en los personajes también. Vale, quería daros este ejemplo de Overwatch porque, pues, si vamos a ver esta vista, pues en términos de ilustración está muy bien ilustrado, pero si vamos más al grano, vemos que hay mucha información aquí. Vale, aparte de tenemos una vista trasera, pues tenemos el detallito aquí del pelo, que cómo sería pues la parte de atrás, porque como no se ve bien aquí, lo sacamos y vemos cómo pues estos tubos estarían pues hechos, ¿no? Claro, hay que dejárselo fácil para el resto de departamentos que no inventen cosas, ¿no? O sea, que lo tengan visualmente todo a mano para que puedan visualizarlo y demás. Y luego una cosa también que no sé si lo has comentado es mostrar, que este es otro error que veo muy común, que es que se centran demasiado en el render de los personajes cuando crean los personajes, hacer una iluminación. Y sin embargo, como podéis ver en este ejemplo de Overwatch, que no es cualquier estudio indie, es un estudio profesional, se centran más en colores planos, ¿no? O sea, trabajan mucho más la línea y los colores planos más que las luces y demás. Sí, es verdad. Es verdad. La verdad es que mola bastante este estilo. Bueno, pues sí, también pues tienen algunos callouts de cómo sería el tipo de ataque. Y también aquí pues la vista de la mano. Y también esta vista pues en primera persona, ¿no? Como si fuera el jugador, una vista desde el jugador, pues, y más detalles sobre el ataque y, ¿no?, la identidad y la personalidad de este personaje. Entonces este es un ejemplo muy bueno. Vale, entonces el siguiente apartado que tengo aquí, ya vamos más a lo que es el posicionamiento, ¿no? Entonces os quiero poner aquí un ejemplo de lo que deberemos evitar, ¿vale?, referente al posicionamiento, ¿vale?, que es tener un portafolio disperso, digamos una pieza 3D, una pieza de edición de vídeo, una pieza de diseño de interfase. O sea, esto es muy disperso y lo que hace es que acaba pues dañando un poco a nuestra marca, ¿no? Entonces deberemos tener un poquito más de enfoque en este tema. Vale, aquí os pongo este ejemplo, ¿vale? Veremos que tenemos logos, tenemos una foto, luego tenemos también una ilustración aquí, algo de 3D, ¿vale? Entonces evitarlo. Lo mismo aquí, pues vemos que este portafolio pues tiene algunos estudios de línea y también pues algún tipo de fanart, ¿no?, enfocado al universo de Star Wars. Lo mismo aquí con este, ¿vale? Entonces, lo bueno que hay aquí tenemos es este artista tiene no solo ciencia ficción, que también tiene aquí algo de keyframes de fantasía, ¿no? Pero vemos que esto todo funciona en el mismo universo, o sea, lo mismo de aquí. O sea, tenemos algunas piezas de ciencia ficción y otras de fantasía, ¿vale? Pero funcionan todas muy bien en general, ¿vale? Y esta es la diferencia. Luego, tenemos otro apartado que es desarrollar pues lo que es el ojo analítico, ¿no? Saber qué es lo que funciona en cada estilo, ¿no?, de juego, ¿vale? Y para esto os pongo aquí 3 ejemplos y el primero que es bastante distinto, ¿no? O sea, es el AIDS. Y este juego pues ya está, o sea, se enfoca básicamente en negros, sombras negras y va mucho al estilo del cómic, ¿no? Entonces, lo mismo aquí en los escenarios y tal. Luego tenemos el Team Fortress, ¿no? Vale, que es, digamos, los personajes que están en este juego, pues si los ponemos en negro, una silueta negra, pues se distinguen fácilmente uno del otro, ¿no? Y tienen una lectura bastante simple. Lo mismo con los colores, ¿vale? Digamos que el 80% del personaje pues es de colores lizos y los restantes 20% pues se enfoca más en el detalle de las manos, de la cabeza y de las armas, ¿no? Como podemos ver por aquí. Lo mismo con los escenarios, ¿no? Todo colores neutros y bastante simples. Y luego, pues, si hay un color de acento, eso ya, pues, aquí como vemos en la puerta, ya sería, pues, para llamar a la atención al jugador a dónde dirigirse, ¿no? Y que es tema de diseño de gameplay sí, tema de lectura del enviro y todo eso para dirigir al jugador. Eso es. Y además, sobre todo juegos competitivos, como suele ser ese, o competitivos. El Team Fortress, no sé hasta qué punto se metería ahí. Bueno, seguimos con Arcane, sí, que es buenísimo. Sí, o sea, Arcane también, o sea, pues esto ya es más una serie, ¿no? De película, pero
también tiene su propio estilo, ¿no? O sea, creo que el que más se nota es pues las pinceladas, ¿no? O sea, y pues tener en cuenta que estos son texturas 2D proyectadas en los modelos 3D, ¿vale? Entonces, aparte de eso, también tienen la silueta y digamos, lo que es la anatomía es un poco estilizada, ¿no? Y esto da un poco más de identidad al personaje. Sí, las proporciones, sobre todo, lo dicho, la silueta, es muy importante. Sí, Vale, entonces también tenemos aquí el tipo de luz que usan. Normalmente suele estar bakeada directamente en los personajes y no es una luz física, ¿no? Para los que no saben lo que es bakeada, ¿no? Básicamente es una... Bakeado es cuando falseamos luz, no es luz real, no es que en 3D le hayamos metido una luz, que también lo tiene, sino que hay elementos que para que encajen en la escena se pintan a mano, la luz se pinta a mano o se simula, ¿de acuerdo? Eso es cuando hablamos de bake de luces y cosas así, suele ser eso. Exacto, o sea que ya está pintado la luz, la textura, que es el ejemplo aquí del Star Rim Light que vemos aquí en el personaje. Pues esto no quiere decir que haya una luz aquí encima del personaje, sino que ya está pintada directamente en la textura. ¿Vale? Bueno, los escenarios también suelen ser también todos así bastante oscuros, con luces neón, así pues moradas, naranjas, rojas. Y esto también pues aporta a la identidad de la serie. Exacto. Muy bien. Vale, luego os quiero hablar pues de lo que es la maestría, ¿no? La maestría temática. Entonces, aquí es importante, pues, digamos, como veáis en estos ejemplos, estos son artistas que tienen no solo pues piezas de keyframes, sino que tienen personajes, tienen cosas de ciencia ficción, cosas más estilizadas, ¿vale? Lo mismo aquí con ¿vale? Tiene bastantes piezas de fantasía, así como de ciencia ficción. Y tenemos este ejemplo que es, digamos, tiene el mismo estilo, pero que toca bastantes cosas de personajes y más de cosas de hard surface, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros estamos empezando en nuestra carrera, es muy importante pues tener pues una buena noción de todos los temas, digamos ciencia ficción, fantasía, realismo. Pero a medida que vamos desarrollando nuestra voz propia y nuestra experiencia, pues también es importante que nos enfoquemos en alguna área, ¿vale? Pero al inicio, si estamos empezando, pues creo que es muy bueno enseñar que podemos dominar tanto ciencia ficción como fantasía o realismo. Tenéis que poner siempre en la piel de quien os contrata, vamos a decir, ¿no? O muchas veces si queréis que os contrate un estudio, pues es posible que para un proyecto toquen ciencia ficción, o al menos yo, por ejemplo, en los estudios que he estado, cada proyecto ha sido distinto. Entonces, no puede ser que te contraten solamente para a ver, puede ser. Te pueden contratar para un proyecto que sea de ciencia ficción, pero luego el siguiente proyecto, o estén trabajando en paralelo en otro proyecto que sea de fantasía. Entonces, al tú tener ser ese polivalente, ¿no? O esa persona que puede llegar a trabajar esas distintas temáticas, pues te da mucho más valor. Y por lo tanto, es mucho más probable que te contraten, al menos al principio, ¿de acuerdo? Porque dicen, vale, podemos utilizar a esta persona. Y luego, como bien dice Pedro, una vez vamos avanzando, ya tienes esa experiencia profesional, pues de haber trabajado en esos proyectos, pues vas especializándote más en esa estética, a lo mejor vas destacando más en ciencia ficción o vas destacando más en fantasía y te vas haciendo más hueco ahí, ¿no? Pero al final, yo creo que sobre todo esto se dice, o lo dices Pedro, corrígeme si no, es porque al principio es más difícil, creo yo, entrar destacando en un solo tema, y a lo mejor sería más fácil que se abrieran y sacaran más estéticas, o ¿por qué lo comentabas? No, es simplemente porque abrimos más las oportunidades, ¿no? Sabemos, es que podemos abranger más proyectos, ¿no? Y si, por ejemplo, si nos enfocamos desde el inicio solo en fantasía, pues digamos, si hay un bajón en los trabajos que requieren fantasía, pues en este caso pues nos va a ser mucho más difícil encontrar trabajo, ¿vale? Entonces,
al inicio pues siempre es mejor pues tener varias piezas y pues un buen conocimiento de todas estas temáticas. Exacto. Luego, también hay excepciones, ¿vale? Y una de ellas es el targeting de estudios, ¿vale? Aquí vemos algunos ejemplos de artistas que, pues en este caso, trabajan ya en la empresa, creo que hace muchos años, y su portafolio es simplemente, pues, el estilo de un juego, ¿vale? Que es el caso de este aquí encima de Overwatch, y este concept artist que hace, pues, ya trabaja para ID Software hace muchos años, ¿no? Entonces tiene mayor parte de su portafolio es de Doom. Vale, ¿y por qué digo esto? El targeting de estudios, porque hay sesiones en perfiles de artistas que no solo pues les gusta pues dibujar y ser concept artists en general, pero que les gusta mucho un juego en específico, ¿vale? Entonces ellos no solo digamos, no solo conocen pues cómo dibujar, sino que conocen el juego, juegan ese juego a diario y tienen un conocimiento muy profundo de este juego. Entonces tienen muy claro que quieren trabajar para el estudio que hace ese juego, ¿vale? Son excepciones, pero pues que tengáis cuenta que también existe, ¿vale? Y es una posibilidad. Muy bien. Vale, entonces seguimos aquí con el posicionamiento y ahora os quiero hablar pues de cómo posicionarnos, ¿no? En las redes sociales, ¿vale? Que es muy importante pues no solo tener un ArtStation, que creo que es hoy en día imprescindible para pues diseñar el portafolio, simplemente porque cualquier director de arte, cualquier estudio si está buscando a algún artista pues lo va a buscar en ArtStation. Si no, perdón que te corte. No, aquí, tranquilo. por ejemplo, me pasa muchas veces que, por ejemplo, cuando pedimos portfolios y demás, no tienen ArtStation, ¿no? Entonces, si nos pasan el PDF y demás, ¿cómo ves tú esto? ¿Ves imprescindible o crees algo que sí o sí tienen que empezar a crearse el ArtStation? ¿O sí. el tema del PDF se sigue utilizando a día de hoy? Cuenta un poquito cómo funciona eso. Vale, entonces yo creo que el ArtStation sí o sí, o sea, es imprescindible. El tema del PDF normalmente suele funcionar cuando tienes algunos trabajos que no puedes de alguna forma enseñar públicamente, ¿vale? Pero los quieres enseñar, pues en particular, si estás, pues imaginemos que estás aplicando a un estudio específico, ¿vale? Y nuestro portafolio, gran parte del trabajo que tenéis, pues digamos que es ciencia ficción, porque esa es la voz que quieres mantener, pero si aplicáis a un otro trabajo y os piden, por si acaso, si tenéis algún tipo de trabajo distinto, ahí sí, en ese caso podéis hacer un PDF específico, ¿no? para esta oferta y enviárselo, ¿vale? Pero públicamente yo creo que es imprescindible tener un ArtStation, sí. So, poneroslo, tarea pendiente que tiene mucha gente es darle caña al ArtStation, porque sí que os va a dar mucha más visibilidad y os van a tomar, creo, más en serio los estudios. Claro, sí, es verdad. Vale, entonces no solo el ArtStation, sino que también pues tener algo más de posicionamiento en otras redes sociales, ¿vale? Entonces el Instagram también hoy en día es muy importante, así como el X o el Threads, ¿vale? Son plataformas que, digamos, aquí podemos ser un poquito más relajados en el sentido de que podemos postar algunos trabajos en proceso, así como algunas, digamos, algunas timelapses, si os gusta grabar el proceso, y también cosas pues, que no tienen directamente a ver con vuestro portafolio, sino con el mundillo del concept art y de los videojuegos, ¿no? Aquí estamos más libres de pues postar cosas y también enseñar un poco nuestra personalidad, ¿no? O sea, y es el caso aquí de este artista, pues que tiene bastantes timelapses, va poniendo whips y tal. También aquí entraría lo del networking, ¿no? O sea, yo empezaría a introducir aquí a lo mejor lo del networking, que bueno, no sé si la gente sabe lo que es, pero básicamente es que tú empieces a conseguir contactos dentro de la industria, porque esto es algo que tenéis que saber, que es un poquito triste, y yo sé que es un poco, ¿cómo decirlo? Sí, que da pena, ¿no? El que salga una oferta de empleo y a pesar de que haya una oferta de empleo siempre se va a contratar antes a alguien que conozcas que a alguien que no conoces.
Entonces, el que vosotros seáis activos en redes sociales va a hacer que se os conozca, ¿vale? Porque en este mundillo somos muy pocos, realmente. La gente parece que no, pero nos conocemos prácticamente entre todos, hemos visto trabajos de toda la gente. Y entonces, cuando sale una oferta de empleo, si tú aplicas esa oferta de empleo, pero la gente que ya está ahí te conoce, te ha visto ya por redes sociales y sabe un poquito más o menos de lo que vas, eso te va a sumar muchos más puntos para que te puedan contratar el día de mañana. Entonces, no menospreciéis el networking, porque es lo que más puertas abre, creo yo. Y esto de redes sociales es bastante importante. Correcto, sí. Totalmente de acuerdo. Vale, y por último también el LinkedIn, ¿vale? Tened en cuenta que todos los estudios tienen una página de LinkedIn y es ahí que publican las ofertas, ¿vale? Entonces, tener un LinkedIn, pues, aunque no tengáis experiencia, pues tener una biografía breve, pues una buena foto, y creo que es importante porque así podéis tener acceso no solo a las últimas noticias de los estudios, como podéis aplicaros a las ofertas de empleo y también hacer networking con otros artistas, ¿vale? Que hay muchos artistas que también están aquí en el LinkedIn. Sí. Entonces creo que es bastante importante. Muy bien, vale, entonces ahora quiero pasarme aquí al siguiente apartado, que es el 3D. ¿Vale? Mi lado favorito. O sea, yo aquí, Sí. yo di el salto del concept art, me salté directamente al 3D cuando lo toqué y no volví. Pero bueno, que sepáis eso. Ahora nos dice Pedro que el 3D es súper importante en concept también. Sí, hoy en día creo que es muy importante, ¿vale? Tenemos herramientas de fácil acceso, ¿no? Open source en el caso de Blender. Entonces, que no están por detrás de un pago. Y además tienen bastantes add-ons y plugins que nos pueden facilitar la vida a nosotros concept artists, ¿vale? Entonces, para tema de blockings, yo creo que es muy importante. Os doy un ejemplo. Yo normalmente, pues, suelo hacer las ideas en Photoshop, dibujar lo que tengo y luego me paso al 3D para hacer un blocking rápido, y cuando tenga pues una estructura en 3D bien, que esté contento, sin pues perderme la cabeza y llevar mucho tiempo en ello, teniendo en cuenta que hay que ser rápidos, pues vuelvo al Photoshop y le doy pues termino pues nuestra pieza, ¿vale? Así que hoy en día creo que es muy importante también tener unas nociones del 3D. Una herramienta que sobre todo os agiliza el trabajo y os va a ayudar a conseguir mejores resultados. Porque, a ver, yo y creo que la gran mayoría, pero ya me corregirías tú, lo que peor se me daba es el tema de perspectivas, ¿no? O sea, que lleva mucho tiempo, sobre todo perspectivas y calcular luces, ¿no? O sea, el render y todo eso es complicado. Sin embargo, el 3D te ayuda. O sea, no tienes que hacer, como bien dice Pedro, modelos como súper complejos ni nada de eso. O sea, te puedes hacer una pequeña base y esa pequeña base te va a ayudar mucho a esa composición visual, ¿no? Al trabajar el tema de las perspectivas, el tema de la luz, cómo interactúa la luz en ciertas zonas, y luego tú ya te lo llevas a esos otros programas y en esos otros programas pues ya rematas tú con el conocimiento que tienes. Y nos vamos a meter en el meollo del asunto ahora, que lo estoy viendo ahí ya de refilón, que es el tema de las inteligencias artificiales, que la gente está acojonada, que yo lo sé. Entonces, lo primero de todo, que sepáis, vamos a ser transparentes, ¿vale? La inteligencia artificial está aquí, ¿vale? Está aquí. ¿Se utiliza en concept art? Sí, se utiliza en concept art, pero no se utiliza como la gente cree, ¿vale? O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿de acuerdo? Y también vamos a ver que no se está sustituyendo, al menos ahora luego lo veremos en tema de ofertas de empleo, no se está sustituyendo tanto como la gente cree en estudios bastante profesionales. O sea, quiere decir que cuando quieres un nivel de calidad, ¿vale? Y estás en proyectos serios, lo que es la inteligencia artificial no funciona tan bien, ¿vale? O si se utiliza, se tiene que utilizar siempre de manos de un artista, y en este caso un concept artist, ¿vale? Entonces aquí yo no tengo tanta experiencia, evidentemente yo al menos en 3D todavía no ha llegado fuerte, estamos ahí esperando, pero Pedro, por ejemplo, en concept ya tiene experiencia trabajando con inteligencia artificial y os cuenta mejor cómo es el proceso. A ver, cuéntame, Pedro, cómo va la cosa aquí. Sí, o sea, bueno, aquí vemos, ¿no? Vemos aquí varios ejemplos, ¿no?
Entonces hay varias plataformas. Hoy en día pues creo que también tienes ya pues la herramienta de Nano Banana de Google, o bien el ChatGPT también te da imágenes, ¿vale? Entonces lo bueno es que puedes tener una idea, escribes y te da pues un resultado, ¿vale? O sea, es muy bueno para hacer iteraciones rápidas, crear una mood board o algo así. También es muy bueno, pues aquí como vemos, en hacer, pues replicar estilos, ¿no?, que ya existen, y también pues en el renderizado, ¿no? O sea, vemos que tenemos aquí, esto es inteligencia artificial y tenemos imágenes brutales, ¿vale? Pero ni todo, ahí está, ni todo es render y tenerlo bonito, sino que hay que solventar problemas, y es aquí realmente que siento que le falta un poco de... a la inteligencia artificial. Te paro un poquito ahí arriba, ¿vale? En lo que son los environments y demás, que la gente a lo mejor cree que estas imágenes es simplemente, como has dicho, escribir un prompt y se ha generado esta imagen. Este no es el workflow normal, ¿vale?, que se trabaja con inteligencia artificial, al menos para conseguir este tipo de resultados. Estos resultados son muy profesionales, precisamente porque hay un trabajo previo del concept artist, ¿vale? En este caso, el concept artist de este estudio, que son chinos, por cierto, o sea, los chinos son los que están pegando muy fuerte con la inteligencia artificial y no tienen, o sea, les da igual, o sea, se meten con la inteligencia artificial de cabeza y son los que más se están involucrando. Pero que sepáis que esto tiene un bocetado previo, o sea, esto está hecho primero en Photoshop, ¿vale?, y van haciendo una composición, van trabajando luces, composiciones y demás, y luego es cuando lo pasan por inteligencia artificial. En este caso son ejemplos de Stable Diffusion, que es una IA libre, ¿no? O sea, bueno, Stable Diffusion es... O sea, es que no sé cómo catalogarlo. O sea, Stable Diffusion es la plataforma, ¿no? Y luego tienes los distintos modelos que nosotros podemos utilizar de manera libre. Pues Stable Diffusion es una herramienta en la cual nosotros podemos cargar modelos de inteligencia artificial, un montón, y esos modelos son los que nos generan las imágenes. Entonces, no es escribir, esto no está conseguido con escribir un texto y te genera esta imagen. No, es escribir un texto, o sea, perdón, hacer unos bocetos, pasarle esos bocetos a la inteligencia artificial y a partir de ahí iterar, que es lo importante esta palabra, iterar, que es muy raro que te salga esto a la primera, pero ya con estos conocimientos que tenemos de composición, de dibujo y demás, vamos trabajando. Si viéramos estas imágenes en detalle, veríais que no solamente es inteligencia artificial, sino que también tiene mucho de photobashing, o sea, tenemos algunas cositas que están compuestas, que el artista ha empezado a meter por ahí para ayudarle luego a la inteligencia artificial que lo trabaje bien, ¿vale? Y que el resultado sea lo mejor posible. Pero esto no te lo saca la inteligencia artificial de una. Sí, eso es correcto. Sí, hay mucho trabajo de iteración. Bueno, y ahí está, o sea, este es el resultado. Creo que está bastante guay. Vale, entonces, ahí está. En el caso de que pues hacemos un texto, un prompt, y nos da este resultado, muchas veces nos deparamos con esto, ¿vale? Que a partida pues parece muy bien, está bastante, pues... llama mucho atención. Exacto, el impacto primero es que te acojona. Tú lo ves y dices, ¡buah! Esto es una pasada, pero a nivel producción, ahí te metes y empezamos a ver los problemas. Exacto, o sea, que es falla de coherencia, digamos, en las distintas vistas, ¿no? Estos pequeños detalles que no cuadran, y es aquí realmente, pues, que está el trabajo del concept artist, ¿no? Si esto lo pasáramos a un artista 3D, pues creo que se quedaría un poco confuso con cuál sería, pues, cómo serían estos detalles, ¿no? La idea sería que, aparte de tener, pues, estos ornamentos aquí pues, en la chaqueta, que hiciéramos, pues, un dibujo aparte, ¿no? El plano de este tipo de ornamento, pues, para que el 3D pudiera, pues, modelarlo encima y plasmarlo aquí. Vale, entonces hay estas fallas de coherencia, ¿no? O sea, que muchas veces pues tenemos que solucionarlas. Bueno, y esto de aquí también. Y alucinaciones. No se sabe. Hay que corregir las alucinaciones que genera la IA. Entonces, pues... Sí, eso es. Bueno, y con esto creo que tenemos bastante información aquí sobre la IA. Y aquí pues nos pasamos entonces a las ofertas de trabajo, ¿no? Sí, que básicamente... Bueno, estas ofertas del trabajo os las he cogido yo de ayer, ¿no? De cuando grabamos esto, o sea, para que veáis que se sigue contratando gente. Aquí hay pues muchos puestos de mid, senior y demás, pero también tenemos de
de juniors, bueno, juniors o regular, sí, pero una de las cosas que quería destacar son sobre todo los requisitos, ¿no?, que te piden y los conocimientos. Entonces, para que veáis como estudios, como el Arian Studios, Ubisoft y demás, hay todos los estudios que hay por ahí, en ningún momento te están pidiendo inteligencia artificial, ¿vale? Sino que lo que sí que están destacando, y podéis fijaros, es que están pidiendo sobre todo tema de composición, teoría de color, saber cómo se trabaja, cómo es el workflow dentro de un estudio de videojuegos o de cine, ¿de acuerdo? Y también el uso de 3D. Donde más están metiendo caña y donde más descartan es el que no sepáis utilizar 3D, que esto no es muy difícil de aprender, 3D se aprende muy sencillo. Pero que veáis eso, o sea, que siguen habiendo ofertas de empleo, a pesar de lo que se dice de inteligencia artificial por ahí, no están cambiando tanto el workflow, ¿de acuerdo? Estamos viendo que se centran mucho más en la iteración, el que tú sepas trabajar esas ideas, crear cosas nuevas, lo que hemos dicho al principio, no solamente saber ilustrar o dibujar, sino saber diseñar y crear cosas más únicas y atractivas, ¿de acuerdo? No sé si quieres destacar alguna cosita de ahí, Pedro. Sí, claro, o sea, pues aquí tenemos, ¿no? O sea, un portafolio, pues un portafolio fuerte demostrando un conocimiento profundo en diseño conceptual, ¿no? Pues narrativa, lenguaje de formas y también solventar problemas visualmente, ¿no? Y tener una estética versátil, ¿vale? También aquí tener un mindset técnico, ¿vale? Un conocimiento profundo de cómo es el desarrollo, ¿no?, técnico de estos juegos, la optimización y tal en las herramientas en tiempo real, ¿no? Y motores gráficos, creación de assets. Lo que hemos visto antes de los módulos, que se trabaja todo a nivel modular y todo eso, es básicamente eso. No tenéis que saber 100% cómo funciona la optimización en videojuegos, que eso es más trabajo de artistas o technical artists, pero sí tener un ligero conocimiento de qué darles a esos artistas para optimizar. Vale, eso es, sí. Y tener en cuenta que esto aquí, ¿vale?, es lo que están buscando, pero aquí veremos que nuestro trabajo al diario pues es esto: crear piezas originales, diseños de personajes, escenarios, props, assets, pues luego también que nuestros conceptos tengan pues claridad, funcionalidad y pues una fuerte narrativa, ¿no? Y aquí está, o sea, comunicar visualmente ideas desde bocetos, detalles de 2D, digamos piezas 2D renderings, y opcionalmente en concepts 3D, ¿vale? Entonces es eso, o sea, yo creo que los fundamentos 2D, como es perspectiva, teoría del color, anatomía, lenguaje de formas, eso es la base, ¿no? Es el imprescindible que debemos tener. Y luego el 3D es lo que nos, digamos, ahorra en el proceso, ¿no? Y acelera un poco este proceso. Vale. Y aquí estamos, o sea, vemos que ellos pues ponen algo, digamos, más general, ¿vale? O sea, estas ofertas, pues, como os he dicho aquí, pues es esto. Vamos a estar diseñando desde personajes a escenarios, a props y assets, ¿vale? Tener en cuenta que pues tiene un poco a ver con la temática que os he hablado antes, ¿no? Que al tener pues un buen conocimiento tanto de ciencia ficción, de personajes, de vehículos, de props, pues nos abre más puertas, ¿no? Claro, tú piensas que cuando tú entras en un proyecto, por ejemplo, tanto en cine como en videojuegos, en las películas, no solamente hay personajes o no solamente hay edificios, pueden haber vehículos, pueden haber props, pueden haber 1000 cosas. Entonces el concept artist es el encargado de diseñar todo. No os cerréis tanto las puertas, no os centréis demasiado en personajes, a lo mejor, o sea, ampliar todo lo máximo posible en vuestro portfolio para demostrar eso. Y esos bocetos, o sea, yo creo que corrígeme, pero llama mucho más la atención en el portfolio de los reclutadores. A los reclutadores les llama más la atención el tema de los bocetos, no ver bocetos o ver más que bocetos, a lo mejor el estudio de cómo hemos llegado a ese resultado, que lo hemos visto antes también. Sí, la manera de pensar, ¿no? La forma de pensar y de cómo hemos podido llegar a este resultado, ¿no? Entonces, sí, eso es lo más importante. Entonces, para ir rematando y demás,
como resumen, vamos a repasar un poquito todo y para que os quede, o sea, espero que os haya gustado la masterclass. Pero bueno, vamos a traer toda tierra de cosas que tenéis que tener en cuenta o que tenéis que empezar a trabajar desde ya. Es que, primero, el tema de los portfolios. Los portfolios tienen que ser... A ver, perdón, tira al principio. Empezamos con... Exacto, el contenido redundante, que vamos a evitar, que está bien, como bien ha dicho Pedro, que podéis hacerlo, o sea, si queréis probarlo y os gusta, lo podéis hacer, pero lo que os va a dar más valor es que no repitáis lo que ya existe, ¿no? O podéis hacer una chica cyberpunk, no pasa nada, pero si queréis hacer una chica cyberpunk, destacar por algo, ¿vale? Intentar hacer algo distinto, que no sea lo mismo de siempre, porque como veis, todas esas ilustraciones son muy similares, ¿no? Tenéis que destacar. Luego tendríamos, a ver, perdón, no sería... El pasillo. No, sí, pero eso, o sea, contenido redundante, tenemos que evitar el contenido redundante, evitar también el fanart, y si hacéis fanart con vuestra propia voz, como dice Pedro, ¿vale? Luego, no os centréis tanto en la ilustración, que está bien, evidentemente es importante que sepáis trabajar la ilustración, pero sobre todo centraos en resolver problemas técnicos, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de ideas, el pensar. Si estáis en un juego, ¿vale? No es lo mismo trabajar para un juego que para una película, pero si trabajáis para un juego, pensar eso, ¿no? Cómo se va a ver dentro del juego, simular, ¿no? Coger una captura del juego e intentar meter vosotros vuestros propios diseños dentro de esa captura para ver cómo funciona, ¿no? Como veíamos ahí en el de Overwatch, que se ponía en primera persona y podías ver como el personaje en primera persona, exacto, ¿no? Entonces todas esas cosas aportan mucho más valor. Y una vez ya tengamos, esto es importante, que si no tenéis ese buen portfolio y todo esto bien desarrollado, el siguiente paso no sirve. El siguiente paso sería el de, bueno, exacto, el portafolio disperso, perdón, que tenéis que evitar dispersaros demasiado e ir más a lo concreto. Pero en el momento que ya tenéis el portafolio, entonces ahí ya empezáis a tirar ofertas de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podéis encontrar esas ofertas de empleo? Pues tenéis que hacer el networking, tenéis vuestro ArtStation, que por ArtStation también hay ofertas de empleo, ¿vale? Tenéis LinkedIn para poder aplicar a ofertas, a reclutadores, hablar con reclutadores. Y bueno, también que no le tengáis miedo ni al 3D ni a la inteligencia artificial. O sea, os recomiendo a todos que empecéis a implementar estas técnicas dentro de vuestros procesos para ver realmente pues qué potencial le podéis sacar, ¿vale? Volvemos a lo mismo, no le tengáis miedo a la inteligencia artificial. Ya os digo yo que a día de hoy todavía está muy verde, ¿vale? Muy verde, sí que nos da algunas soluciones, pero es mucho más importante el factor humano o la importancia de ese artista que pueda hacer con ello, ¿de acuerdo? Así que nada, que sepáis que si necesitáis ayuda de cualquier cosa, nosotros aquí tenemos el máster de Concept Art, y básicamente en el máster de Concept Art nosotros lo que hacemos es enfocarnos en crear un estudio, ¿vale? O creamos un proyecto profesional en el cual vosotros vais a simular cómo sería trabajar dentro de un estudio de videojuegos o de cine, ¿de acuerdo? Vosotros vais a coger vuestro proyecto, el que queráis, y a raíz de ahí Pedro os va a ir guiando cómo tenéis que ir desarrollando todas estas técnicas, cómo tenéis que ir preparando ese portfolio, cómo desarrollar esas ideas, y con el objetivo de poder crear un portfolio potente que solvente todos estos problemas que hemos visto que tienen la gran mayoría de portfolios, ¿de acuerdo? Entonces nada, Pedro, no sé si quieres añadir algo. No, o sea, yo encantado, o sea, y ya con muchas ganas pues de empezar con este cursillo, o sea, creo que tiene bastante información y bastante jugo, y creo que pues es muy interesante, la verdad. Que es muy importante que sigamos apostando por el concept. Yo creo que se menosprecia mucho, la gente no lo valora o no ve realmente el potencial que tiene, y que siga habiendo trabajo a día de hoy, ¿vale? Entonces nada, pues si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, podéis escribirnos, tenéis nuestro WhatsApp, podéis comentarnos en la caja de comentarios, y nos vemos en la próxima masterclass.